Me llamo Felipe y llevo muchos años en el negocio del transporte de remolques. Este trabajo es muy responsable y puede ser un poco peligroso. Tenemos que conducir por muchas carreteras de México, algunas de las cuales son peligrosas, por las curvas cerradas y la delincuencia. Pero la historia que voy a contarles la supera con creces. Esa noche ya había viajado varias horas. Conducía entre Tamaulipas y San Luis Potosí. Estuve justo antes de la colina, entre los arbustos. Apagué el motor del camión, salí de él con el paraguas y la linterna, y oriné un poco. Luego volví al camión, pero mientras caminaba vi huellas de barro en el escalón del lado del pasajero del camión. La puerta estaba abierta. Había una luz encendida adentro y ambas puertas estaban cerradas. Me asusté mucho porque pensé que alguien había entrado mientras yo me ocupaba de mis asuntos. Así que abrí lentamente la puerta del pasajero. Apunté con la linterna al interior y pregunté si había alguien, o si tenía que salir, pero nadie respondió. Entonces decidí abrir lentamente las cortinas de la cabina. Nada más abrirlas del todo, oí a un hombre gritar: «¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme!». ¿Cómo es posible? Si aquel hombre me hablaba desde allí. Me estremecí, pero no presté atención a ningún detalle. Sobre la cama, en un rincón, había un portabebés muy viejo y sucio. Me sorprendió mucho porque no sabía cómo lo habían puesto allí. No podía verlo, así que lo cogí y lo tiré fuera del camión. Cerré la puerta y arranqué el remolque. Ya no quería dormir. Estaba muy perturbado por lo que había pasado y muy cansado porque llevaba casi 20 horas sin dormir. Cuando salía de los arbustos choqué con algo. Retrocedí un poco y salí del coche para ver qué era y qué le había pasado a mi camión. Cuando salí, vi 3 grandes cruces de hormigón. Mi camión había destrozado 2 de ellas. Me acerqué a ellas para ver si encontraba algo. Y entonces vi una pequeña lápida en el suelo con la inscripción: «Peña Almanza y familia, descansen en paz». Había una fotografía enmarcada de una mujer, un hombre y un niño de aproximadamente 1 año. Al parecer habían tenido un accidente de coche y habían muerto. En ese momento todo cobró sentido. Estaba convencido de que aquellas huellas y la voz que oí pertenecían a aquel hombre, a aquella alma en pena que me pedía que salvara a su hijo. Mi mujer estaba embarazada y empecé a llorar. Pronto sería padre. No podía imaginar el sufrimiento de aquel hombre que, incluso en la muerte, intentó proteger a su hija hasta el final de sus días. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Me llamo Mauro. Durante mucho tiempo trabajé como transportista para varias empresas. Ahora tengo 70 años y estoy jubilado. Sin embargo, mientras trabajaba como camionero, me ocurrieron muchas cosas paranormales. Ahora les contaré algo que me ocurrió hace 20 años. Transportaba materiales de construcción de Nuevo León al Estado de México. Llevábamos 10 horas de viaje. Era de noche. Pero eso era lo que me gustaba hacer. Viajar de noche. Las carreteras estaban un poco vacías. Me gustaba el silencio y la soledad. Escuchaba música, como hacía siempre. De repente, a lo lejos, en el arcén de la carretera, vi a un hombre haciendo autostop. Inmediatamente paré el coche. En aquella época, a menudo me encontraba con gente que me pedía que la llevara y siempre accedía. Me gustaba ayudar a la gente, y esta vez no fue una excepción. Era un hombre de unos 60 años. Su ropa estaba sucia y parecía un poco mayor. Le pregunté:
¿Qué quiere que haga? Me dijo que necesitaba ayuda y le pregunté si podía ayudarme. Su camión se había parado a 1 kilómetro de su casa, pero nadie había venido a ayudarle. Me ofrecí a recogerle y ayudarle con sus herramientas. El hombre subió al camión y se sentó en el asiento del copiloto. Estaba muy callado. Le pregunté para qué empresa trabajaba, pero no dijo nada. Tenía la ropa rota y un poco sucia, así que le pregunté si estaba bien. Seguía callado. Ya habíamos pasado el kilómetro que me dijo, y deberíamos haber llegado al lugar donde estaba aparcado su camión. Pero allí seguía sin haber nada. Le pregunté si había alguno más adelante, pero se limitó a indicarme con el dedo que siguiera conduciendo y yo continué. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezaba a molestarme que el camión no estuviera alineado en la carretera. Entonces me di cuenta de que estaba donde lo había recogido. Me sorprendió mucho, porque era imposible que volviera allí. No me desvié ni una sola vez. Seguí recto. De ninguna manera iba a volver al mismo sitio. No me di cuenta de lo que vi, pero ya no pude verle. Se había perdido entre los arbustos. No sabía qué hacer. Sabía que no podía dejarle solo. En ese momento pasó otro camión, y vi que se paraba delante de mí. El conductor se bajó, se acercó a mi puerta y me habló. Me bajé para ver qué quería. Me dijo: «¿Viste a alguien pidiendo ayuda, verdad?». Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que conduce por esa carretera casi todos los días y que la persona que me pedía ayuda era un camionero que tuvo un accidente donde estaba aparcado mi camión y murió. Me dijo que durante años había estado repartiendo estas señales de stop a los camioneros y que los que paraban para repartir las señales desaparecían. Su amigo no ha estado en contacto desde hace 1 año, y cuando conducía ese kilómetro, iban hablando, bromeando y charlando por la radio. Su amigo pidió al hombre, que al parecer había tenido un accidente, que hiciera una pausa y le dijo que hablaría con él por la radio más tarde. Luego colgó y no volvimos a saber nada de él ni de su camión. Muchos otros camioneros nos contaron que este hombre siempre estaba ahí, pidiendo ayuda a los camioneros y llevando a los pocos que decidían parar al limbo donde estaba atascado. Así que nunca volvimos a saber de él. Le di las gracias por tomarse la molestia de parar y contarme lo sucedido. Me dijo que no había ningún problema, que los compañeros debían apoyarse mutuamente. Al final me dijo que tal vez no fuera la última vez que viera a un hombre pidiendo ayuda, que si volvía a pasar por allí podría volver a verle, pero que le ignorara y siguiera mi camino. El hombre se marchó y yo también. Pero a día de hoy sigo sin saber por qué aquel enfermo que pedía ayuda me dejó marchar. ¿Por qué no me llevó con él como a los otros camioneros? Siempre me lo he preguntado. Otra historia que vale la pena contar ocurrió poco antes de jubilarme. Ocurrió mientras conducía por la autopista de Ciudad de México a Cuernavaca. Iba con un compañero de trabajo. Estábamos conversando. Era temprano y me estaba entrando sueño. Mi colega decidió parar para conducir y yo me eché una pequeña siesta en el taxi. Yo estaba tumbada en el asiento trasero cuando él se puso al volante. Cuando dijo, abrí las cortinas y miré fuera. Vi un animal a 2 patas que se acercaba al camión. No podía ver lo que era porque estaba atornillado, pero tenía un aspecto muy extraño, incluso espeluznante. Mi compañero me preguntó si era un animal, una persona u otra cosa. Le dije que no se acercara porque fuera lo que fuera, no era bueno. Intentó arrancar, pero parecía que había llovido y había mucho barro. Intentó salir de allí, pero el camión no se movía. Condujo cada vez más cerca. Cada vez se parecía más a un animal. Parecía una vaca, pero tenía 2 patas.
De repente se detuvo y no se movió hacia nosotros. No le quitábamos ojo. Pensamos que quería atacarnos. Le pedí a mi amigo que se apartara para intentar mover el camión. Pero mis intentos fueron en vano. Uno de nosotros tenía que salir y ver dónde podíamos mover los neumáticos. Pero ninguno de los dos intentó hacerlo. El coche se quedó parado mirando nuestro camión. Decidí salir para rematarlo. Pero mi compañero me dijo que no lo hiciera. Este tipo es un demonio esperando a que salgamos para atacarnos o hacernos algo. Le dije que no creía en esas cosas, que no debía ser supersticiosa, pero me dijo que si no sentía esa energía pesada, empezaría a sentirla cuando llegara. Me contó que su abuelo, que trabajó como camionero durante décadas, solía decirle que si veías un animal de 2 patas en la naturaleza, te alejaras de él, que era inimaginablemente maligno, y tenías que rezar para librarte de él. Le dije que siempre llevaba conmigo una imagen de Dios, que mi mujer siempre guarda en el salpicadero para mi protección, y que podía rezar con él. Sin dudarlo, la cogió y empezó a rezar en voz alta. Me pidió que me uniera a él y así lo hicimos. De repente oí un fuerte aullido, como si estuviera muy cerca de nosotros. Yo sudaba y me temblaban las piernas. Rezamos el Padre Nuestro una y otra vez. Seguía observándonos, pero se alejó y sus terribles aullidos fueron disminuyendo poco a poco, dijo mi compañero. Salió rápidamente para decirme dónde tenía que mover el camión. Se liberó rápidamente y salimos de allí tan rápido como pudimos. Fue sin duda la experiencia más aterradora, espeluznante y horripilante de mi vida como camionero. Continuamos con la siguiente historia. Buenas tardes, me llamo Ricardo. Trabajo como camionero desde hace más de 10 años. Durante mi ejercicio se han producido varios sucesos que se pueden calificar de paranormales. Una de las historias más memorables es la siguiente. Estaba conduciendo fuera de la ciudad de Tijuana. Estaba a punto de cruzar la frontera hacia el estado de Tamaulipas. Salí alrededor de las 8 de la noche. No estaba cansado, pues acababa de dormir una larga siesta en los cilindros. Así que estaba preparado para conducir toda la noche. Era lo de siempre. Las carreteras estaban un poco vacías esa noche. Apenas había tráfico, lo que me gustó. Era más de medianoche. De la nada vi una furgoneta blanca saliendo de entre los arbustos. Apareció detrás de mí. No le presté mucha atención, pensando que era alguien que había decidido aparcar aquí para descansar un poco. Pero no me adelantó. Por razones obvias tuve que conducir muy despacio. Si venía un coche por detrás, tocaba el claxon y esperaba a que me adelantara. Eso es lo que hice con esta furgoneta. Pero si había un coche detrás de mí, no quería adelantarlo. Ya era de noche y puede que el conductor no supiera muy bien cómo circular por la carretera. Así que reduje aún más la velocidad y le hice señas para que me adelantara. Pero no lo hizo. Volvió a reducir la velocidad para seguirme. A estas alturas empiezo a enfadarme. No entendía qué pretendía aquel hombre, pero decidí ignorarlo y seguí conduciendo. Pasaron unas 2 horas y la furgoneta seguía circulando detrás de mí. Decidí parar en una gasolinera, ir al baño y comprar algo de comida. La furgoneta siguió conduciendo a mi ritmo, pero cuando me di la vuelta para entrar en la gasolinera, la furgoneta también se dio la vuelta. Pero no llegó hasta el aparcamiento. Aparcó en el arcén con las luces encendidas. Entré en el baño y fui a la pequeña tienda. Cuando salí, la furgoneta seguía esperándome. Me enfadé mucho y decidí ir allí a decirle al conductor lo que pasaba, si me estaba siguiendo o si era una broma ridícula. Me acerqué y empecé a tocar el cristal.
Llamé a la ventanilla y le dije que fuera un cobarde y abriera la ventanilla en vez de dar la cara y decir que estaba jugando conmigo. Le grité que si seguía conduciendo detrás de mí lo denunciaría a mis otros amigos, que también eran camioneros, y que lo localizarían. Pero de repente se marchó, casi atropellándome. Yo seguía enfadado, pero me sentí aliviado cuando por fin se quitó de en medio y me dejó seguir mi camino en paz. Volví a mi caravana, aparqué allí media hora. Luego me fumé un cigarrillo y seguí mi camino. Todo volvió a la normalidad. Eran alrededor de las 3 de la mañana. De repente, de la nada, volvió a aparecer la misma furgoneta blanca. Se metió detrás de mí. Pensé que debía de ser una broma, pero no sabía qué hacer. Debía de tener alguna agenda personal si llevaba más de 3 horas siguiéndome. Sabía que me seguiría, así que continué pacientemente, dejando atrás la furgoneta. Pero de repente me alcanzó. Reduje la velocidad, esperando que me adelantara. Pero la furgoneta también me adelantó. La ventanilla de la furgoneta estaba justo delante de mí. El conductor me miraba y le dije que se apartara porque era peligroso. Pero la furgoneta se pegaba cada vez más al remolque. No sabía qué hacer. No paraba de tocar el claxon y gritar qué demonios estaba haciendo. Entonces sentí que el remolque me golpeaba. Perdí el volante y salí volando de la carretera. Atravesé el guardarraíl y caí entre los arbustos. No me pasó nada, pero el motor se paró por completo. Intenté arrancar el motor, pero no arrancaba. Intenté usar la radio, pero tampoco funcionaba. Aquí no hay semáforos. No hay teléfono móvil para pedir ayuda. Para ser sincero, estaba un poco asustado. Estábamos en medio de la nada. Las 3 de la mañana, sin comunicación. Nadie podía ayudarnos, como si eso no fuera suficiente. De repente lo vi. Vi las luces acercándose. Me dio un vuelco el corazón. Cuando me di cuenta de que era la misma furgoneta blanca que me había estado siguiendo toda la noche, paré detrás de mí y apagué el motor y los faros. Cerré las ventanillas y saqué el cuchillo que siempre llevaba conmigo. Mi ansiedad llegó al máximo y solo pude suponer que se trataba de un grupo criminal que intentaba secuestrarme. Sin embargo, al cabo de unos 5 minutos, no salió nadie. Tomé la angustiosa decisión de hablar con el hombre, pedirle que me dejara en paz y marcharme. Me metí la navaja en el bolsillo del pantalón, lista para usar, y caminé despacio hacia donde estaba aparcada la furgoneta. No veía nada, así que utilicé la linterna del móvil para iluminar. Estábamos fuera de la carretera y todo lo que podía ver eran arbustos y los sonidos de la noche de fondo. Me acerqué a la furgoneta, me puse junto a la ventanilla y llamé 2 veces. Por favor, abra la ventanilla. Pero no hubo respuesta. Intenté mirar por la ventanilla, llevándome las manos a los ojos para mirar por la ventanilla, pero no veía nada. Amigos, no había nada en absoluto. Miré detrás de mí, pero tampoco había nada, solo un montón de basura. Era evidente que la furgoneta llevaba mucho tiempo abandonada. Abrí la puerta y vi que estaba completamente vacía. No puedo ni imaginar el miedo que sentí en ese momento. Me pregunté quién la habría estado conduciendo y siguiéndome todo este tiempo. Volví corriendo al remolque, pero nada más entrar vi a un hombre de pie delante de mí, a unos metros del remolque. Le saludé, pero no respondió. Solo me hizo un gesto con la mano y me dijo que le siguiera. Dudé, pero lo hice porque sabía que necesitaba ayuda. Caminaba tan rápido que apenas podía verle a lo lejos.
El lugar olía muy mal, como a animal muerto. Seguí caminando, siguiendo al hombre. Corrí para llegar al lugar, pero cuando llegué, el hombre ya no estaba. Grité para ver dónde estaba, pero no apareció. Entonces volví la cabeza hacia el suelo, hacia donde miraba el hombre. Y entonces los vi, 3 cuerpos sin vida. No sabía cuánto tiempo llevaban allí tirados, si eran hombres o mujeres. Me impresionó mucho verlos. Salí corriendo de allí y entré en la caravana, pero la furgoneta blanca ya no estaba. Intenté arrancar el motor del remolque y, como por milagro, el motor arrancó a la primera. Salí de allí y denuncié el hallazgo a la policía. Me alejé con lágrimas en los ojos. Otro remolque se detuvo con 2 compañeros de trabajo dentro, y cuando me vieron salir del remolque, recibí una llamada en el móvil. Era una llamada de uno de los detectives que había llegado al lugar que yo había indicado. Dijo que tenía algunas preguntas para mí. Le dije dónde estaba. Media hora más tarde vinieron 2 detectives y me preguntaron cómo había encontrado el cadáver y qué hacía en aquel lugar. No supe qué responder porque me costaba creerlo. Pero, a riesgo de que me tacharan de mentiroso y me detuvieran como sospechoso, se lo conté todo. Cuando terminé de hablar, uno de los detectives sacó una fotografía y me la enseñó. Era una foto de la furgoneta que me había estado siguiendo toda la noche. Me preguntó si era la misma furgoneta. Me sorprendí. Le contesté que sí. Se miraron el uno al otro. Entonces el otro detective empezó a contarme que la furgoneta pertenecía a 3 chicos que habían sido encontrados entre los matorrales con sentimientos angustiosos. Eran 3 estudiantes que habían desaparecido hacía unas semanas. Sus familiares habían denunciado su desaparición, y ellos habían viajado a Ciudad Juárez para denunciar la desaparición de una mujer en Ciudad Juárez. Estudiaban periodismo, pero nunca llegaron a su destino. Así que la forma de encontrarlos fue muy importante. Estos jóvenes habían sido asesinados a tiros y trataban de relacionarme con una banda criminal. Me quedé muy sorprendido. Me eché a llorar y les dije que era verdad. Los detectives me dijeron que me calmara y que les llamara si recordaba algo y se fueron. Me sentí muy mal después de aquello. Solo de pensar que esos niños, esas almas que me habían elegido para encontrar sus cuerpos, lucir. Y en 2017 por fin me subí al remolque con él y empecé a aprender a conducir. Por aquel entonces conducía un Thornton International 920-200. Y recuerdo vívidamente que un día íbamos juntos por la carretera de noche y ocurrió algo muy extraño y paranormal. Aquella noche conducíamos por el barrio de San Juan de los Lagos. Nos detuvimos en una gasolinera llamada El Pueblito. Mi abuelo detuvo el camión para que pudiéramos hacer algunas compras. Cuando terminamos todo, regresamos al camión. Cuando mi abuelo empezó a conducir el camión, no podíamos verle, pero oímos un trueno. El abuelo paró y yo miré por la ventanilla del conductor y le dije que había pisado una cruz, de esas que ponen cuando alguien muere en un arcén. Le pregunté al abuelo si iba a salir del coche para arreglar la cruz, o qué iba a hacer. El abuelo siguió apretando el acelerador y condujimos durante 2 horas. La noche era fría y la carretera estaba muy despejada. Me alegré de que el abuelo me estuviera explicando muchas cosas sobre la conducción del camión. Sin embargo, cuando nos acercábamos a la planta Pioneer, justo antes de entrar en San Juan de los Lagos, el camión empezó a perder potencia. Los faros también perdieron brillo y el motor se paró por completo. Utilizando la potencia que ya tenía el camión, mi abuelo lo dirigió hacia un lado de la carretera después de salir del puente. Para entonces, los faros del remolque ya se habían apagado. La oscuridad era total en la cabina del conductor, sin faros ni nada.
Estábamos confusos y no podíamos explicarnos lo que había pasado. Mi abuelo aparcó el camión y nos bajamos para comprobarlo. Abrimos el capó y nos dimos cuenta de que alguna pieza se había roto, dañando la manguera que introduce agua en el depósito, y por tanto, salía agua. La única explicación que pudimos encontrar fue que el mecánico que había revisado el coche antes de irnos no había apretado bien la manguera. Y hasta ahí no pudimos encontrar ningún significado paranormal a lo que nos estaba pasando. Llamé a la empresa para la que trabajaba mi abuelo y me dijeron que no podían hacer nada por el momento y que tendríamos que esperar hasta el amanecer, ya que tendríamos que pedir piezas. Mi abuelo empezó entonces a mover el coche poco a poco, en parte porque estaba familiarizado con él. Sin embargo, faltaba algo. Había que volver a llenar el depósito de agua, y tuvo que conseguirlo como pudo en medio de la nada. Y entonces, como por milagro, un hombre en bicicleta se le acercó muy tranquilamente. Buenas noches. Buenas noches. Has abierto el coche, ¿verdad? Se rompió la manguera del radiador. Tuve que echar un cubo de agua para llenar el depósito del camión. Por supuesto, sé dónde está. Un hombre que se hacía llamar Emilio nos lo dijo y nos pidió que le siguiéramos hasta el río. Estaba oscuro en el bosque, así que encendimos unas lámparas y un teléfono móvil, y nos dirigimos allí, charlando de todo tipo de tonterías con don Emilio. Al cabo de una media hora conseguimos agua. Llenamos 4 garrafas de agua y volvimos al camión. A pocos metros del camión, don Emilio recordó que había dejado su bicicleta en el parachoques y el capó del camión. Entonces me di cuenta de que le faltaba la bicicleta y se lo dije. Mira, le falta la bicicleta. Don Emilio no contesta nada. Don Emilio, ¿me está escuchando? Entonces se detuvo unos metros detrás de nosotros. Me giré y miré, pero don Emilio ya no estaba. Y hace unos segundos todavía nos estaba hablando de algo. Mi abuelo y yo buscamos a don Emilio, pero ni él ni su bicicleta estaban a la vista. Yo estaba asustado, y el abuelo no entendía por qué había desaparecido aquel hombre. Pero mi abuelo me dijo: «Ay, hijo, parece que ha aparecido un fantasma. ¿Cómo es posible que don Emilio haya desaparecido en un instante? Todo, hasta su bicicleta». Unas horas más tarde arrancamos el camión y condujimos a menor velocidad para evitar problemas. Al cabo de un rato nos tocaba volver a conducir por esta ruta, y nos detuvimos de nuevo en una gasolinera de un pequeño pueblo. Nos dimos cuenta de que la cruz por la que pasamos con el camión ya había sido colocada. Al parecer, la había colocado uno de los familiares del difunto. Cuando me acerqué a mirar la cruz, encontré el nombre de Emilio García Hidalgo entre las letras con el nombre del difunto. Era el mismo nombre que el fantasma. Cuando se lo conté a mi abuelo, preguntó a los lugareños y me dijo que don Emilio vivía cerca. Pero un día iba en bicicleta muy tranquilo. Por desgracia, por la tarde fue atropellado por un remolque. Por eso se colocó su cruz en este lugar. La misma cruz que aquella noche pisamos accidentalmente en el camión. Y don Emilio era como algunos de los camioneros que decían haber recibido ayuda de este muerto, de los fantasmas que vagaban por esta carretera. Don Emilio no es un mal fantasma. Siempre está pidiendo ayuda. Y todo el mundo dice que es muy alegre y que siempre va en bicicleta. Nunca olvidaré esta experiencia y mi abuelo tampoco. Continuamos con la siguiente historia. Solía pasar largas noches en mi tráiler. Eso es porque, como sabes, un camionero tiene que sobrevivir en un sinfín de situaciones peligrosas de las que incluso la gente que se dice valiente huiría. Déjame que te cuente una de ellas. Aquella noche me encontraba de viaje en Michoacán. A principios de la década de 2000, yo era un joven que amaba la aventura, la naturaleza
y sobre todo, conducir. Entonces no estaba solo. Conmigo iba mi amigo Ignacio, quien ahora es mi compañero. Él quería trabajar como conductor y yo le estaba preparando para entrar en la empresa de transportes para la que trabajaba entonces. Felipe y yo hablábamos de una fiesta que iba a organizar para el 15 cumpleaños de su hermana. Felipe me contó cuánto pensaban gastarse él y sus padres en esa fiesta. La cantidad era mucho más aterradora que las historias de fantasmas, pero da igual. Esa noche íbamos conduciendo por la carretera hacia las 2 de la madrugada, completamente solos. No había tráfico, y nos sentíamos increíblemente solos. Ignacio me estaba haciendo una pregunta sobre cómo conducir el remolque, y de repente dijo: «No sé conducir un remolque». El tono de sorpresa de Ignacio me hizo girarme y ver un cadáver humano tendido en la acera. Estaba justo al lado del carril por el que yo circulaba. Afortunadamente no iba muy rápido, así que reduje la velocidad despacio y con precaución y encendí los faros. Vi el cuerpo de un hombre, de unos 45 años, tendido en la calzada con la ropa manchada de sangre. Ignacio se apresuró a salir del coche para ver qué le pasaba al hombre. Le pedí que advirtiera al hombre que no saliera del coche hasta que hubiera mirado a su alrededor porque era peligroso, pero Ignacio no me hizo caso. No sabíamos si el hombre había sido atacado por delincuentes y qué había pasado. Tenía que tener cuidado, pero Ignacio era aún más precavido que yo. Di 2 vueltas y salí del remolque. Desde la distancia, pude ver a Ignacio examinando el cadáver. Inmediatamente sentí un olor a carne podrida. Parecía que el cuerpo llevaba allí mucho tiempo, o tal vez estaba muerto y lo habían tirado allí. No quise acercarme demasiado ni involucrarme en nada que pudiera hacernos daño. La cara del cadáver parecía muy triste y asustada. Debía de ser una muerte trágica. Lo extraño era que le salía sangre de la nariz y la boca, pero no había signos de tortura, ni balas, ni señales de que alguien hubiera abusado de él. Era un caso muy extraño. Ignacio no quería que nos metiéramos en nada desagradable, pero insistió en que trasladáramos el cadáver. Nos dijo que lo moviéramos a un lado de la carretera y que nos fuéramos de allí. Yo ni siquiera usaría las manos para agarrar un cadáver, sobre todo uno en un estado tan deplorable. Así que subí al remolque, lo empujé un poco hacia atrás y seguí mi camino, rodeando el cadáver. Ignacio protegió el cuerpo abajo, mientras yo movía el remolque entre tanto. Intenté llamar a la policía con mi teléfono móvil. Recuerdo que era la época en que los móviles empezaban a ponerse de moda, pero la línea estaba muerta. No había señal en esa zona. Cuando todo estuvo listo, encendí un cigarrillo para contener los nervios. Me asomé a la ventanilla y le grité a Ignacio que subiera y se largara. Me pareció extraño que me lo dijera en un tono lleno de miedo. Agustín, Agustín, abre la puerta. Se está moviendo. Abrió la puerta del remolque para Ignacio. Luego observamos juntos desde el techo del remolque cómo el cuerpo se movía e intentaba levantarse. Ignacio y yo nos quedamos helados. Luego vimos cómo el cadáver del hombre daba unos pasos y se alejaba de la carretera en dirección al bosque. Pero nada más entrar entre los árboles, el fantasma desapareció y se desvaneció en el aire. Se me puso la carne de gallina al recordarlo. Y más aún cuando Ignacio me cuenta que el muerto le cogió la mano y le pidió ayuda, diciendo: «Ayúdame. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi coche?». Fue una experiencia sobrecogedora, y la verdad, fue lo más aterrador que he vivido en la calle. Después de que el fantasma de aquel hombre desapareciera, pisé a fondo el acelerador
y no dejé que nada me detuviera durante el resto de la noche. Me temblaban las manos y no tenía ganas de hablar. En cuanto pude, bajamos y nos tomamos unas tazas de café fuerte para aliviar el miedo y la tensión. Pero creo que era un fantasma que murió en un accidente y no puede descansar en paz. Algunas de las personas que escucharán esta historia ya se han encontrado con algo así en la calle y se darán cuenta de que lo que les cuento es muy real. Y si hay algunas personas que todavía no se han encontrado con horrores paranormales en las carreteras de este país, espero sinceramente que no les ocurra lo mismo. Continuamos con la siguiente historia. Lo que me pasó en mi tráiler es algo que nunca podré olvidar nunca en mi vida. La naturaleza de estos sucesos es tal que no le ocurren a todo el mundo, y creo que algunas personas incluso mueren de la impresión de ver un fenómeno paranormal delante de ellos. Esa noche me dirigí a Chiapas. Llevaba un camión muy pesado para entregar pintura, y conducía con cuidado para evitar cualquier accidente. Eran las 11:30 y puse música para entretenerme. Paré en una gasolinera. Entré en una cafetería y compré un par de tazas de café. Ya había dormido todo el día, pero no quería que el sueño me dominara. La empresa ya había denunciado a 2 remolques esa semana. No quería ser el tercero y perder mi trabajo. Mientras seguía mi camino, pensaba en que pronto llegaría la Navidad y meditaba sobre los regalos que haría a mis hijos. Mi hijo quería una bicicleta y mi hija una casa de muñecas Barbie. En fin, reflexionaba sobre todas estas cosas mientras caminaba hacia la casa y admiraba la belleza del camino lleno de naturaleza exótica. De repente empezó a llover, como si soplara una ligera brisa. Parecía que iba a empezar a llover en cualquier momento y una espesa niebla descendió sobre la carretera, limitando mucho la visibilidad. Finalmente la carretera empezó a clarear y el camino se niveló, pero había muchos árboles a ambos lados de la carretera, y noté a alguien a lo lejos que me pedía que le llevara. Alguien podría haberme robado o podría haber ocurrido algo desagradable. Pero al acercarme vi que era la silueta de un anciano. Yo conducía despacio, así que paré el coche, abrí la puerta y le dejé entrar delante. Para subir al anciano tuve que salir del coche, mojado por la lluvia, y rodear el otro lado del camión. El viejo ya había subido, se había quitado el sombrero y yo empecé a conducir el remolque. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Don Felipe. El hombre hablaba poco, pero era extraño que vistiera ropas viejas y andrajosas. Sin embargo, me llamó la atención la cadena de oro que salía de su camisa, en la que Cristo estaba muy brillante, como si fuera realmente oro puro. Mientras charlábamos, el hombre dijo que iba a una granja vecina. Cuando le pregunté de dónde era y a dónde iba, el anciano dijo que había viajado de un lugar a otro y que nunca había dormido bajo un techo seguro, pero que iba a esta hacienda a dejar dinero a sus hijos y a entregar un mensaje muy importante. Al cabo de un rato el hombre se durmió y yo seguí conduciendo con mucha precaución. Pero de repente el hombre empezó a hablar en sueños. No hablaba en un lenguaje normal, sino en una lengua muy extraña. Me asusté mucho. Me volví hacia él y el anciano puso los ojos en blanco. ¿Has visto u oído alguna vez a un hombre hablar dormido? Daba mucho miedo, y en mi caso aún más porque el viejo hablaba en un idioma que pude suponer que era negro. Además, la cabina de la caravana estaba cada vez más fría y yo tenía mucho miedo. El viejo parecía poseído por el diablo. Afortunadamente, ya habíamos llegado al límite del rancho donde el viejo me pidió que lo dejara. No sabía qué hacer, pero me armé de valor. Sacudí suavemente la mano del viejo para despertarlo. Pero el anciano no abrió los ojos ni se despertó.
Recé a Dios para que no muriera en el camión. Pero cuando agité la mano, el viejo me agarró el brazo con tal fuerza que mi brazo se congeló por completo, e incluso sentí un profundo dolor en el brazo, que me penetró hasta el hueso. En ese momento, un fuerte olor a flores y muerte llenó el coche, como si estuviera en un funeral. Detuve el remolque y salí a toda prisa. La carretera era recta y me alejé unos 20 metros de donde estaba aparcado el remolque. La luz del faro me daba casi toda la cara, y no podía ver lo que hacía el viejo del asiento del conductor. Me quedé allí un rato, respirando agitadamente, intentando armarme de valor para volver al taxi y averiguar qué estaba pasando. De repente vi que se abría una puerta en el lado del remolque donde estaba el anciano. Sin embargo, no vio salir al anciano. Unos segundos después vi un enorme perro negro en el borde del remolque, mirándome como si me acechara. Sus ojos brillaban con un intenso color ámbar. Pensé que se abalanzaría sobre mí en cualquier momento y me mataría, pero el perro se quedó mirándome un rato más. Luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dirigiéndose directamente hacia la pequeña granja a la que se dirigía el anciano. No me di cuenta de lo que había pasado, pero corrí inmediatamente al remolque y cerré la puerta. Entonces empecé a correr tan rápido como pude. No sé cómo corrí sin prestar atención a la lluvia o a la niebla, pero cuando vi la siguiente gasolinera me detuve para recuperar el aliento y ahogar mi miedo con un cigarrillo. Entonces, antes de bajarme, me fijé en el asiento donde estaba sentado el anciano. Una cadena de oro con una cruz dorada. La cogí y vi que era completamente auténtica, y al analizarla, resultó ser realmente de oro. Encendí un cigarrillo y seguí pensando en lo ocurrido. Recordé las historias que mis abuelos me habían contado sobre Nahual, y las historias que otros conductores me habían contado sobre Nahual viviendo en las carreteras del país. Seguramente aquel anciano debía de ser un brujo Nahual, y me estaba agradecido por haberle llevado en mi remolque. Yo era el único dispuesto a ir con él y arriesgar mi vida para ayudarle, y por eso me dio las gracias con una cruz y una cadenita de oro. Después de aquello, hasta mi miedo desapareció, y volví a la carretera, satisfecho de lo que me había ocurrido. A día de hoy lo que viví me sigue pareciendo increíble, pero la experiencia me ha acompañado y me siento orgulloso de haberla vivido, y sobre todo, orgulloso de compartirla con ustedes en este canal. Disfruten de la noche. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches. Fui ayudante de trailero. Tuve la oportunidad de repartir cerveza en la Sierra Gorda de Querétaro, con un trailero llamado Mateo Santos. Es un viaje de 3 horas desde Cadereyta de Montes hasta Jalpan de Sierra. Durante el viaje, mi amigo Mateo me contó una experiencia que tuvo con otro ayudante que iba con él a altas horas de la noche hace más de 20 años. Según él, salían en coche de una zona densamente poblada del municipio cuando, en una carretera recta con pendiente, observaron una masa blanca en medio de la calzada. Por precaución, aminoraron la marcha y se acercaron a ella, pero descubrieron que se trataba de una anciana pequeña, con los brazos cruzados como si estuviera haciendo footing, y sonriendo amargamente como si le faltara el aire o estuviera cansada. Llevaba un camisón, el pelo suelto, largo y casi lacio. Al verla, detuvieron a la tropa, pero estaban tan cohibidos que por miedo y sorpresa, no se atrevían a salir. Finalmente decidieron que era malo detenerse, pero no podían moverse. Lo único que podían hacer era rezar y bendecirse con la señal de la cruz ante tal aparición.
Cuando la anciana pasó junto a ellos, no pudieron verle los pies y les pareció que flotaba. Mateo intentó mover el camión, pero no pudo ponerlo en marcha por miedo. Su ayudante se sobresaltó y dijo que era un fantasma con la cara pálida que intentaba hacer la señal de la cruz. Pero incluso eso era imposible. La anciana se volvió para mirarlos al pasar, pero en ese momento se dieron la vuelta. El miedo les hizo sacudir la cabeza automáticamente para protegerse del horrible espectáculo que les esperaba. El fantasma continuó hacia la presa sin detenerse, y al cabo de unos segundos desapareció la atmósfera tenebrosa. Cuando pasó el horror, continuaron su camino en completo silencio, y después de unos 7 kilómetros se encontraron con otro camionero que se dirigía a Querétaro. Los saludó por la radio y lo primero que dijo fue: «Amigo, ¿la viste?», preguntó horrorizado. Era una mujer mayor que iba en su dirección. En cuanto arranqué el coche me adelantó. Intenté alcanzarla, pero la perdí de vista en una curva. Por extraño que parezca, la vi. Los dos seguían asustados por la declaración de mi colega, y tuve que contarle lo aterradora que había sido la experiencia. Esta es una de las muchas anécdotas que cuenta mi mejor amigo, y que ocurrieron durante uno de los muchos viajes en los que tuve el privilegio de acompañarle. Continuamos con la siguiente historia. Permítanme contarles una historia que tuvo lugar en la famosa carretera Camino de la Muerta, cerca de la frontera entre los estados de Coahuila y Nuevo León, específicamente en la zona de la sierra. Fue hace unos 30 años cuando empecé a conducir un camión. En ese entonces trabajaba para una empresa en Guanajuato. Acababa de empezar a manejar un camión, lo que ahora llamamos de doble caja, que transportaba cuero por todo el país para su venta y exportación. En el camino, tenía que pasar por una estación fitosanitaria. Había una subida con 5 curvas y luego tenía que conducir por una larga carretera llana hasta llegar a las montañas. Entonces, justo antes de esta subida, vi que un autobús de pasajeros me hacía señas con los faros para que le cediera el paso. Pero yo llevaba una caja doble y no podía moverme tan deprisa. Además, pronto me esperaba una curva. Eran cerca de las 8 de la tarde. Estaba oscureciendo y no era demasiado tarde, pero la carretera parecía solitaria. Decidí adelantar al autobús cuando nos acercábamos a un tramo llano y le dejé pasar encendiendo mis faros. El conductor me dio las gracias con sus faros. Unos minutos más tarde, veo a lo lejos los faros del autobús y se aleja zigzagueando. El conductor pensó que por fin llegaba a la curva, pero se sentía incómodo con el tráfico. Si están atestados, entonces tienen problemas. Así que seguí conduciendo, rezando a Dios para que velara por ellos, pues poco podían hacer. Cuando llegué al punto en que el autobús estaba fuera de control, aminoré la marcha y me preparé para saber qué había hecho actuar así al conductor. Tengo 2 cajas. No puedo ir tan rápido, pero tampoco puedo frenar bruscamente si la situación empeora. Pero lo que vi no era en absoluto lo que había imaginado. A pocos metros de mí, en el arcén de la carretera, caminaba una persona. Llevaba un abrigo negro y caminaba deprisa, pero destacaba su hermosa figura femenina. Imaginé que se trataba de una persona que había sufrido un accidente y decidió detenerse para preguntarle si necesitaba ayuda. En cuanto el pensamiento cruzó mi mente, un escalofrío me recorrió. Al pasar junto a la mujer se volvió hacia mí y me sonrió de oreja a oreja. Me pareció muy extraño decirle eso a alguien que me pedía ayuda. Le hice saber que corría despacio, pero no tanto como para no alcanzar a la mujer. Esto se debió a que, al pasar junto a ella, miré por el retrovisor apoyándome en mis faros, que yo llamo faros de avión.
y en las luces amarillas del lateral. Gracias a esto, pude ver que la mujer estaba en la segunda caja, y en un abrir y cerrar de ojos estaba en la primera. Era completamente anormal. No importaba lo rápido que caminara, no podía haber llegado a la primera caja en cuestión de segundos. Agradecí no haberme salido ni una sola vez de la carretera y seguir caminando sin parar hasta llegar al área de descanso con la capilla. Allí encontré a la gente del autobús que había perdido unos kilómetros antes llorando y rezando en la capilla. Al notar mi presencia me pidieron que me acercara y me preguntaron si yo también lo había visto. No, no es una mujer, es un esqueleto lo que vimos. Sinceramente pensé que me estaban gastando una broma. Sin embargo, la seriedad de sus rostros cuando me lo dijeron, y el hecho de que algunos de ellos lloraran y rezaran desesperadamente ante la pequeña estatua de una virgen, confirmaron este hecho. «Si quiere, puedo ir con usted», dijo el conductor. Me negué, diciendo que llevaba mucho equipaje y que tendría que conducir despacio, pero insistió en que fuera con él. Al final no llegamos a nuestro destino. Insistió tanto que al final accedí, pero tengo que decir que estuve nervioso todo el tiempo, preguntándome si lo que estaba viendo era lo mismo que había hecho enfermar a los pasajeros. Después llegamos a un pueblecito llamado Arteaga. Fui allí a pasar la noche, pero la verdad es que no pude dormir. En cuanto me acosté, la caja empezó a moverse violentamente. No era como si la hubiera sacudido una ráfaga de viento, sino como si hubieran colocado algo muy pesado encima de la caja. Una vez en esta situación no quise salir a comprobarlo, así que arranqué el coche y volví a salir. Ya había tenido bastante con aquella noche, y no quería pasar por algo que me hiciera sentir enferma de miedo. Pero aún había más. Mientras nos alejábamos, la unidad empezó a temblar. En algunos lugares quería apagarse. En otros las luces parpadeaban y me quedé a oscuras. Lo único que se me ocurrió fue llevar conmigo las cuentas del rosario. Esto surtió efecto y empecé a sentirme más tranquila y pude hacer frente a lo que estaba ocurriendo. Permanecí despierta hasta que llegué a la empresa donde descargaba. Era temprano, sobre las 6:30 de la mañana. Al verme, mis compañeros de trabajo empezaron a burlarse de mí, preguntándome si había visto un fantasma. Aproveché este comentario y les conté lo que había pasado. No es difícil imaginar que se burlaron de mí, preguntándose si había hecho algo malo. Pero les aclaré que no había hecho nada de eso. Ahí terminó mi experiencia, pero no la de los demás. Al cabo de un tiempo supe que muchos de mis compañeros se habían anticipado a la muerte y habían subido a la cabina. Incluso me enteré de que uno de ellos murió de shock. Solo Dios sabe lo que fue para mi pobre compañero. Continuamos con la siguiente historia. Ocurrió cuando fui a entregar cierta maquinaria para una empresa en la que trabajaba. Antes de salir, unos días antes, la máquina empezó a tener algunos inconvenientes. Así que pedí a la empresa que la inspeccionara y me dijeron que todo estaba bien. Así que, debido a los retrasos antes mencionados y a problemas con el equipo, no me quedó más que conducir hasta mi destino con retraso. Estaba conduciendo por la autopista estatal a través de la península superior alrededor de las 11 de la noche. No había otras luces en la carretera. Solo los faros de mi coche iluminaban la carretera durante kilómetros. Este escenario fue suficiente para sumirme en un estado de terror. Las luces del salpicadero se encendieron y el aparato se apagó. Los intentos de arrancar el motor en la oscuridad fueron infructuosos, y en lugar de agotar la batería, lo apagué todo y empecé a pedir ayuda. Esperé a recibir ayuda cuando solo se encendieron las luces de emergencia.
Entonces miré hacia adelante y vi algo que se movía fuera de las luces intermitentes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero justo cuando iba a comprobar qué era, me informaron de que un mecánico estaba de camino y que esperara pacientemente. Pasó más de una hora y yo seguía mirando por el parabrisas hacia el vacío oscuro en completo silencio. Solo se oía el tic-tac de las luces de emergencia. No podía distinguir lo que era, pero estaba seguro de que había algo allí. Estaba a punto de gritar de terror cuando sonó mi teléfono móvil, asustándome aún más. Era una llamada de un mecánico que me pedía que saliera, abriera el capó e inspeccionara algo. Contesté inmediatamente. Me di cuenta de que mi respuesta le molestaba, pero no me importó. Finalmente, tras comprobar que no se movía, volví a encender los faros, esta vez las luces largas. La figura estaba lejos, pero parecían 3 lobos comiendo los restos de algún animal. Toqué el claxon y sus ojos brillantes me miraron un instante con expresión de enfado. Me sentí seguro y comprendí que los lobos no me molestarían. Así que apagué las luces. De vez en cuando encendía la luz para ver si ya habían aparecido. La mayor parte del tiempo me sentaba a escuchar el tic-tac de las luces intermitentes y me entretenía hablando por el móvil. Cada vez que encendía la luz, el lobo estaba allí. La situación se estaba volviendo monótona. De repente, oí lo que solo puede describirse como un grito de terror de una mujer, que venía directamente de detrás del camión. En ese momento algo golpeó el lateral del camión con tal fuerza que éste tembló. No tenía miedo de volcar, pero el impacto fue suficiente para sacudir la suspensión e incluso desplazarme en el asiento del conductor. Y ni qué decir tiene que era una máquina bastante pesada. Encendí rápidamente los faros delanteros y traseros. Comprobé excitado ambos retrovisores y lo único que vi fue una sombra al otro lado de la carretera. No sabía lo que era, pero solo podía pensar en la criatura humanoide de la que tanto se habla aquí. De lo que también me di cuenta, y lo que me inquietó, fue de que los lobos habían desaparecido. Había aprendido en todos los documentales sobre la naturaleza que los depredadores solo abandonan a sus presas cuando hay un depredador más grande o más peligroso cerca. Lo que cruzaba la carretera no estaba lejos en absoluto. Podía oírlo luchando entre la maleza y rompiendo palos y troncos. La contaminación acústica no era grave, ya que el barrio está a lo lejos. Además, las ventanillas estaban ligeramente entreabiertas, por lo que podía oír bien. Ahora tenía miedo, así que agarré el volante con todas mis fuerzas. Me quedé quieto y encendí todos los faros. Miré con cuidado por las ventanillas y los retrovisores para asegurarme de que no había nada a mi alrededor. No veía la carretera y la linterna que llevaba estaba en la bolsa de herramientas de la parte trasera del coche. Así que tuve que salir a buscar la linterna. Finalmente encontré el faro a través del retrovisor. Parecía que había pasado una hora antes de que ellos y yo acortáramos la distancia. Esto se debía a que nadie, excepto yo, era tan estúpido como para detenerse allí. El mecánico se detuvo delante de mí cuando mis faros iluminaron su camión. Cuando su puerta se abrió e intentó salir, oímos los mismos gritos de terror. Fuera lo que fuese, seguía cerca y enfadado. La puerta se cerró de golpe y sonó mi teléfono móvil. Estaba aún más asustado que yo y me preguntó qué demonios era aquello. A decir verdad, no tenía ni idea de lo que era, así que se lo conté. Fue entonces cuando el mecánico llamó a la policía. Dijo que no haría su trabajo hasta que llegáramos al lugar de los hechos. No le culpo. Pronto aparecieron 2 agentes de la Policía Estatal de Michigan e iluminaron la zona como si fuera un estadio. Por fin estaba fuera por primera vez desde que empezó todo esto.
Mientras los mecánicos arreglaban mi unidad, oímos ese grito 3 veces más. Los agentes no sabían qué era. Finalmente el mecánico consiguió que mi unidad funcionara y pasé la noche en un motel cercano. A la mañana siguiente, mientras caminaba alrededor del camión para inspeccionarlo, noté una abolladura del tamaño de una pelota de baloncesto en el lugar donde había golpeado la cosa. Fuera lo que fuese, el impacto fue lo bastante fuerte como para aflojar la unidad y dejar su marca. No tengo ni idea de lo que era, y probablemente nunca lo sabré, pero estoy seguro de que nunca volveré a conducir por esa carretera de noche. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches. Esto me ocurrió hace unos 8 años. Estaba trabajando para una empresa de construcción en Deep Corner. Y un día necesitábamos transportar lo que se llamaba un camión Tolton a un pueblo cerca de Veracruz, en un vehículo transformado. Para este viaje me dieron un equipo de maniobras con una torreta. 4 de nosotros partimos de Naucalpan el domingo, a eso de las 4 de la tarde. Mi ayudante, el conductor del coche piloto, su acompañante y yo. Recorrimos la ciudad y bajamos el pico de la Maltolata sin ningún problema. Luego llegamos a Orizaba y Córdoba. Hasta aquí todo iba bien. Charlábamos y bromeábamos de vez en cuando para no adormecernos. Aquí también el peso nos frenó un poco. Lo más extraño ocurrió cuando nos acercamos a un tramo de carretera llamado Tinaja en dirección a Coatzacoalcos. Eran cerca de las 2 de la mañana y viajábamos a 80 kilómetros porque era un tramo plano. Gracias a que llevábamos los faros encendidos, vimos a lo lejos, a unos 100 metros de nosotros, la silueta de un niño de unos 4 años. Pensamos que era algún tipo de efecto visual, en realidad algo más, porque tenía un aspecto muy extraño. Así que cambiamos las luces largas por las cortas. Pero cuando volvimos a encender las luces largas, para nuestro horror, el niño seguía de pie delante del camión, acercándose cada vez más. ¿Qué haces? ¡Para! ¿Quieres atropellarlo? La voz excitada del ayudante del sheriff me sacó de mi trance y frené bruscamente casi delante de las narices del niño. El ayudante salió rápidamente del coche y lo recogió. Vi que los faros de mi coche parpadeaban y que el niño ya no lloraba delante del desconocido, sino que dormía, apoyado en su hombro. Era como si mi ayudante fuera su padre. Pero la rareza no había hecho más que empezar. Justo cuando estaba a punto de volver a la sala, mi ayudante soltó un fuerte grito casi justo delante de la puerta. Desplacé la mirada hacia el espejo lateral del copiloto. No podía verlo, pero mentalmente empecé a imaginarme lo que era. Salí para preguntar a mi ayudante qué había pasado, pero estaba pálido y fumaba un cigarrillo. Decidí seguirle y, encendiendo un cigarrillo, le conté lo sucedido. Cuando bajó del coche, iluminado por las luces intermitentes de la torre, me dijo que un niño se le había acercado gateando. Preguntándose quién había dejado a ese niño en semejante descampado, lo cogió en brazos. Como ya he dicho, el niño no lloraba, sino que se echó sobre su hombro e intentó dormir. Entonces mi ayudante empezó a acercarse a la tropa, intentando llevarlo a una cabaña vecina. Pero cuando intentaba agarrar el pomo de la puerta, se quedó muy frío. El chico se quedó muy frío, como si el ayudante sostuviera un bloque de hielo en las manos. El niño levantó la cabeza y dijo: «Mira, papá, se me están saliendo los dientes». Mi ayudante se horrorizó al ver que la criatura que sostenía no tenía ojos y una nariz grande, como de perro, que se había convertido en una sonrisa grotesca. En ese momento gritó y soltó al niño.
Me sobresalté mucho al oír sus palabras, ya que lo había visto casi todo el tiempo excepto cuando se acercaba a la tropa. Pero entonces vi que algo rebotaba como un ciervo. Subimos rápidamente y avanzamos sin detenernos. Por el camino, vi a mi ayudante acabarse uno de sus cigarrillos a 2 tragos, e involuntariamente me estremecí, cubierto de sudor frío. Por fin llegamos a la cabaña donde nos alojábamos y mi ayudante me lo contó todo con detalle. Todos estábamos conmocionados por lo que nos contó. Qué miedo debió de dar experimentar algo así. Nadie sabe a ciencia cierta lo que encontramos en el camino aquella noche, pero nos quedó una profunda sensación de miedo e intriga.